La proporción cordobesa. Episodio 3. El octógono generador. Rafael de la Hoz halló en Córdoba las pruebas de una forma de representar el mundo distinta a la preferencia clásica. No encontró el número de oro en sus monumentos o edificios. Tampoco el rectángulo áureo en las respuestas de ninguno de los arquitectos que optaron a las becas de la Diputación de Córdoba. El test de Yale, en esos exámenes de aptitud que redactó el arquitecto, fue revelador, pero no por lo que se esperaba. En aquel ejercicio, que consistía en dibujar el rectángulo más bello, triunfó entre las respuestas un rectángulo menos atractivo, más chato que el áureo, cuya proporción, al dividir ambos lados, daba como resultado 1,3. De alguna manera se da cuenta que es algo como más chato, no sé si me explico, dice, la encuentro pues es como todo un poquito más cortito y entonces dice, ¿por qué? ¿Qué sucede, no? ¿Qué está pasando? El resultado fue abrumador. El número de participantes que optó por un rectángulo con la proporción de 1,3 desbordó cualquier cálculo de probabilidades. Si hablamos de geometría, la proporción áurea está representada en el decágono regular. Pero en Córdoba el número clave no era 1,6, sino 1,3, una proporción relacionada con otra forma geométrica, el octógono regular. Esta proporción, que ahora se le llama cordobesa, realmente pues es una proporción que se deriva del octógono, ¿no? Y el octógono forma parte de lo que se conoce como la geometría sagrada, que es la que se hace por las figuras regulares con regla y compás, ¿no? Entonces, bueno, concretamente este valor sale de la semidiagonal del rectángulo de plata, porque si un octógono tiene de lado 1, la altura es 1 más raíz de 2, el número de plata. Si te has perdido, espera. Lo que ha querido explicar el arquitecto Francisco Roldán Medina es que tal vez la proporción cordobesa no era novedosa, sino que se acercaba a la proporción basada en el octógono regular, que es una figura históricamente utilizada en el ámbito constructivo en todo el mundo. La presencia del octógono en la arquitectura patrimonial cordobesa es histórica, como recuerda Francisco Daroca. De hecho, el octógono es muy dominante desde el mundo romano incluso, y en el mundo árabe es que es dominado totalmente, y digamos se da mucho en Córdoba, y efectivamente es, digamos, achacable siempre, en esto no quiero contradecir en absoluto a nadie, pero siempre con punto de vista, digamos, grueso, ¿no? O sea, que quiero decir, no puedes afinar, sino que de alguna manera puedes encajar muchas de estas proporciones en muchas de las geometrías de la arquitectura. Rafael de la Hoz descubrió que Córdoba, a lo largo de los siglos, había optado por una proporción distinta a la proporción áurea, estéticamente menos divina, pero sin duda más humana. Yo la veo como algo más intuitiva, más humanista, más próxima a la mirada del ser humano que la áurea. La áurea es más intelectual. La proporción áurea es verdaderamente un discurso aritmético y geométrico, puro, magnífico, de una gran belleza, sin duda. La proporción cordobesa como si fuera algo como más de andar por casa, como quien dice. Es al revés, ¿no? Es como si dijera, ¿qué es lo que me está resultando grato de una manera antropológica, en fin, biológica, fisiológica? Pues resulta que el estudio al revés, oye, me ha dado una relación también numérica, pero está desde el punto de vista, no sé, personal, humano. Es verdad que, bueno, que es un número maravilloso, que tiene un montón de implicaciones en la razón áurea. No voy a decir nada en contra, pero también me gustaría que la proporción cordobesa, que además es una proporción que de verdad que sí que sirve para un poco para modelar la belleza de verdad humana, que no somos Barbie, que somos más razón cordobesa, más 1,3 que 1,6, que es la de oro, pues me gustaría que esta también tuviera la misma repercusión, porque también es igual de mágica, igual de bonita.
conceptos como el de la proporción áurea o la proporción cordobesa, fíjate lo paradójico, aportan diferentes formas de ver la belleza, que por cierto pueden ser perfectamente compatibles. De ahí que uno disfrute de un modelo de belleza contemplando algunos edificios cordobeses en los que impera evidentemente la proporción cordobesa, y también pueda disfrutar yendo a ver otro tipo de edificios donde la proporción áurea tenga mayor vigor. Córdoba optó por la proporción cordobesa a pesar de conocer la razón áurea desde el siglo X. Rafael de la Hoz quería saber por qué y buscó su rastro en el arte y en la arquitectura. Ejemplar, sin duda, es la fachada de Capuchinos, de la iglesia del convento de Capuchinos. Ahí se dan todos los valores que defiende la Hoz, ¿no? Incluida la inclinación solar, la inclinación de la cubierta, etcétera, etcétera. Que en el siglo X esas proporciones, que luego se ha llamado la proporción cordobesa, están presentes en la mezquita, están presentes en otros edificios. La Torre de la Calahorra, la fachada de la iglesia de Capuchinos, la Plaza del Cristo de los Faroles. Hay otro aspecto que lo define muy bien, que es nuestra latitud geográfica, ¿no? O sea, creo que estamos en el paralelo de 37 grados y medio, algo así, ¿no? Y digamos que la inclinación solar en los equinoccios, pues resulta que él encuentra que tiene mucha relación con muchas de las inclinaciones de cubierta y frontones de la ciudad. Ve que tiene que ver, ¿no? Estudia la sombra de la torre de la mezquita, bueno, de cualquier elemento vertical, y se da cuenta de esta relación. Por lo tanto, la proporción cordobesa habría surgido, según de la Hoz, de la combinación de varios factores: el uso reiterado del octógono en la arquitectura y la inclinación de los tejados a 37 grados condicionada por el clima de la ciudad. De la Hoz dijo que había descubierto esta razón numérica en las obras romanas, en el Museo Arqueológico, en sus figuras, esculturas y mosaicos. En la arquitectura cordobesa aseguró localizarla en la Fuente del Potro, la Merced o San Andrés, o la base de la Torre Malmuerta. Como hemos escuchado, incluso comprobó que en los equinoccios, cuando el sol está sobre el ecuador, la sombra de una construcción y su altura quedan en proporción cordobesa. Ejemplo de ello son los tejados de Santa Victoria o las iglesias fernandinas. Y por supuesto está presente, según el propio arquitecto, en Medina Zahara y en la mezquita, donde halló esta proporción en las bóvedas del mihrab, las cubiertas de la catedral, las arquerías y las fachadas del templo. En la provincia el rastro es evidente en la plaza octogonal de Aguilar de la Frontera. Rafael de la Hoz buscó esta proporción también fuera de Córdoba. Se fue ilusionando y fue buscando por muchos edificios del mundo, no solamente ya fue buscando en Córdoba. Él la llamó proporción cordobesa, como la podía haber llamado de otra forma. Pues bueno, pues si aquí la estoy encontrando permanentemente en tantos sitios, ¿por qué no llamarle proporción cordobesa? Aunque desde luego no es el único sitio donde aparece, ¿no? Tras el descubrimiento de la llamada proporción cordobesa, Rafael de la Hoz se hizo una pregunta. ¿Era una preferencia local o una razón universal? Al menos tan universal como se consideraba la proporción áurea, aunque con menos buena prensa. Así que el arquitecto continuó tirando del hilo, con la habilidad y el tesón de los detectives, con la curiosidad de los inventores. Había que buscar esta fórmula en otros lugares y la encontró. Fue como abrir las compuertas de un embalse. Acudió con la proporción 1,3 y analizó antiguos estudios, grandes monumentos del mundo y halló esta relación en edificios inverosímiles. Encontró la proporción cordobesa en el Panteón de Agripa, en el corazón de Roma. También en el Arco de Triunfo de París hay una familia de rectángulos con esa proporción. Su huella está igualmente en la geometría de la Catedral de Bogotá y en numerosos edificios civiles y religiosos de Colombia. Incluso aseguró encontrarla en las pirámides egipcias de Giza y en la pirámide de la Luna de Teotihuacán, en México. Su hijo, el también arquitecto Rafael de la Hoz Castanis, reivindica la universalidad de esa proporción que descubrió y bautizó su padre. Al llevar el nombre proporción cordobesa, en muchas ocasiones se induce al error de creer que es una proporción local, que solo se da en la ciudad. Lleva ese nombre porque se descubre en la ciudad, se descubre en Córdoba.
pero no es que sea exclusivamente local, no está solo en Córdoba, es una proporción universal. Infinidad de culturas. La proporción cordobesa es conocida mundialmente, pero como cualquier otra teoría provoca dudas en algunos investigadores. Tal vez recuerdes que en el anterior episodio el profesor Pablo Rabasco hablaba de que quizá este hallazgo, esta proporción, había podido cegar un poco a De la Hoz. Quiero decir que quizás esta le fascina porque es nueva. Es un descubrimiento, ¿no? Y en esa fascinación quizás pudiera cegarse un poco. Hay una luz que ciega, es verdad lo que aparece, pero quizás no con la fuerza que luego trato de defender. El arquitecto e investigador Francisco Roldán Medina hizo una medición exhaustiva de la mezquita para su tesis doctoral y a lo largo de sus estudios no halló la proporción cordobesa. Y entonces, ¿qué me encontré? Pues que, bueno, la mayoría de esos dibujos pues no eran muy acertados, tenían errores de medida. Utilizaba lo que yo comenté, bueno, se dice del principio del punto gordo y de la recta astuta. Un truco de dibujo, ¿no? De dibujo analógico como se hacían antes. En el caso de Rafael de la Hoz, los croquis que presenta pues son a mano alzada y bueno, lo que las comparas con la realidad y pues claro, no coinciden. Es decir, que esos alzados que él proyecta y con los cartabones pues no pasan por los puntos que él dice, ¿no? Lo que defienden sus críticos es que donde Rafael de la Hoz veía una proporción nueva, en realidad había proporciones ya conocidas en la arquitectura como la proporción de los 4/3. Según Roldán Medina, de la Hoz acababa encontrando lo que quería encontrar. Abarcando elementos que no son primarios, digamos, pues una jamba, los dinteles, los huecos de la ventana los combinas con los zócalos. Entonces, siempre es posible y siempre aparecen estas proporciones aproximadas. Y claro, cualquiera, como yo que he llegado, pues puede comparar los resultados con la realidad y, bueno, pues llegar a la conclusión de que no, de que está muy forzada la cosa, ¿no? A pesar de las dudas, la teoría de la proporción cordobesa ha sido y es importante para la arquitectura contemporánea. Entre los técnicos que mejor conoce la mezquita catedral está Gabriel Rebollo, que es uno de sus arquitectos conservadores. A mí me pareció un estudio de Rafael de la Hoz interesante y quizás la palabra más, eso sería muy sugerente, ¿no? El lema que nosotros decimos en broma es el papel es muy sufrido, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la mezquita estudiamos mucho las proporciones que tiene el edificio y a veces decimos, bueno, no tiene esa proporción, pero si la cogemos por fuera, pues ya sí la tiene. Dice, bueno, tal, y luego tampoco, bueno, pero es que puede haber pequeños errores y tal y cual, y entonces vas defendiendo tu postura con el papel es muy sufrido, ¿no? O sea, que vas encontrando cosas, ¿no? A mí me parece interesante, pero más que interesante, que es lo más importante que puede hacerse, es sugerente, es un camino que empieza, es un camino que empieza, es un camino que promete. Como decía el señor Scott en El hombre que mató a Liberty Balance, esto es el oeste. Cuando los hechos se convierten en leyenda, imprime la leyenda. La Proporción Cordobesa es un podcast de Tacet con la dirección de Rafael Obrero Guisado y guión y locución de María José Martínez Carmona, patrocinado por la Universidad de Córdoba y con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Música original, Inma Galiot. Ayudante de producción, Rafael Obrero Trucios. Producción ejecutiva, José María Martín. Has escuchado en este episodio a Francisco Daroca, Francisco Roldán Medina, Clara Grima, Manuel Bermúdez, Fuensanta García de la Torre, Manuel Torralbo, Rafael de la Hoz Castanis, Pablo Rabasco y Gabriel Rebollo. La identidad visual de este podcast la firma Rafael Obrero. Si quieres más información sobre la proporción cordobesa, puedes encontrarla en el enlace que hemos dejado en la descripción, donde también podrás acceder a los guiones de cada episodio que han sido editados por encargo del Ayuntamiento de Córdoba.